Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que dice: se desea fabricar una caja sin tapa con una lámina de 10 por 15 centímetros. ¿Cuánto se deberá cortar en cada esquina de lámina para obtener el volumen máximo? Bueno, primero que nada, este es un problema de derivadas, específicamente del tema de optimización. Para eso, nosotros tenemos que plantear la ecuación del volumen de esto que tenemos aquí, obviamente ya quitando estos pedacitos de lámina. Entonces, primero que nada y lo más importante, ¿cuánto valen estas cositas, estos cuadraditos de lámina? Realmente no sabemos, así que vamos a darle un valor el que nosotros queramos. El más común, obviamente, es X. Entonces serían X, como es un cuadrado, recuerden, su lado es exactamente el mismo en todos, ¿no? X, 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 X y X. Ahí está. Ahora, yo necesito saber cuánto vale la base y cuánto vale la altura, ya quitándole estos cuadraditos de X para que al final yo obtenga una caja sin tapa. Una caja sin tapa que me va a quedar de la siguiente manera. Yo voy a tener una caja sin tapa que va a tener más o menos la siguiente forma, que es precisamente un prisma rectangular, ¿no? Ahí está, perfecto. Entonces vamos a tener esta forma que tenemos aquí. Ahí está. Entonces yo necesito para eso obviamente saber cuánto vale la base, ya quitándole estos segmentos, cuánto vale la altura, ya quitándole estos segmentos. ¿Cuánto va a valer? Bueno, esto es el valor de X y esto es el valor de X. Entonces la base me va a quedar como 15 menos X menos X. Perfecto. Entonces 15 menos X son menos 2X. Ahí está, sabroso. Entonces 15 menos 2X es el valor de la base. ¿Cuánto va a valer la altura? Pues exactamente lo mismo, ¿no? Serían 10 menos 2X. Ahí está, perfecto. Entonces ya podemos decir nosotros que este prisma va a tener como profundidad el valor de 15 menos 2X, como el largo va a ser 10 menos 2X y como la altura pues va a ser uno de los valores de X porque solamente se trata de la altura. Ahora, ¿cómo sacamos la fórmula de un prisma rectangular? Del volumen de un prisma rectangular, porque eso es lo que queremos, porque nos está pidiendo el problema el volumen máximo. Entonces, ¿cómo sacamos la fórmula de un volumen de prisma rectangular? No pasa absolutamente nada. La fórmula de volumen de un prisma rectangular es el largo por la profundidad por la altura. Recuerden, la letra se puede anotar de diferentes maneras. Es largo por profundidad por altura, pero a fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Ahora, vamos a plantear esto ya en forma de los valores que me da el problema. Entonces decimos que el volumen de nuestra función de X, porque ya lo vamos a hacer en función de X, va a ser el largo que es 10 menos 2X, que va a multiplicar a la profundidad, que serían 15 menos 2X por mi altura, que solamente son X. Ahí está, perfecto. Vamos a tener que reducir esto que tenemos aquí. El volumen de nuestra función de X va a ser igual a esta X, la voy a multiplicar por esto que tenemos aquí, y me quedaría como 10 menos 12X, que va a multiplicar a 15 por X, serían 15X, menos por más son menos, 2X por X serían 2X cuadrada. Perfecto. Sigo reduciendo y me va a quedar que el volumen de X va a ser igual a, aplicamos la sabrosa y mítica sashita, este por este y este por este. 10 por 15 serían 150X, más por menos serían menos, 10 por 2X cuadrada es 20X cuadrada, menos por más son menos, 2X por 15X serían 30X cuadrada, menos por menos va a ser más, 2 por 2 son 4, X por X cuadrada es X cúbica, perfecto. Reducimos términos semejantes y ya me quedaría como el volumen de mi función de X es igual a 150X menos 20X cuadrada menos 30X cuadrada son menos 50X cuadrada más 4X cúbica. Acomodamos para que se vea bonito y me quedaría que el volumen de mi función de X es igual a 4X cúbica menos 50X cuadrada más 150X. Ahí está. Entonces, ya terminamos lo de optimización. ¿Por qué? Porque ya tenemos ahora sí el valor de nuestra función planteada. ¿Qué sigue? Utilizar el procedimiento de máximos y mínimos para calcular el máximo. Porque ahí me dice el problema y en el enunciado el máximo. Entonces, vamos a tener que hacer el procedimiento de máximos y mínimos. ¿Se acuerdan cómo hacerlo? No, no pasa absolutamente nada. Vamos a ponerlo. Recuerden, paso número 1, derivar la función f de x. En este caso, nuestra función no es una f de x, vamos a hacerlo en términos del volumen. Entonces sería derivar el volumen de x. Entonces vamos a derivar esta wea que tenemos aquí y me quedaría como v' de x, porque ya es la derivada de 4x cúbica respecto de x,
menos la derivada de 50x cuadrada respecto de x más la derivada de 150x respecto de x. El paréntesis no es obligatorio ponerlo, pero recuerden que es para que sepamos exactamente qué es lo que se va a derivar. Ahora, vamos a utilizar fórmulas de derivación. ¿Qué fórmulas de derivación? La primera es la derivada de x a una potencia. La derivada de x a una potencia es igual a m por x a la m menos 1. Vamos a utilizar la fórmula de derivación de derivada de x respecto de x es igual a 1. Y la derivada de una constante por x respecto de x. Esto va a ser igual a la constante por la derivada de x respecto de x. Perfecto. Entonces vamos a aplicar esa propiedad primero en todos y cada una de estas cosas. Sería el volumen de nuestro prisma derivando, ya sería 4 por la derivada de x cúbica respecto de x menos 50 por la derivada de x cuadrada respecto de x más 150 por la derivada de x respecto de x. Perfecto. Entonces decimos que la derivada de nuestro volumen me quedaría como, vamos a hacer la derivada de x cúbica respecto de x, porque recuerden que este 4 va a multiplicarla después. Vamos a anotarlo, ¿no? Sería 4 por la derivada de x cúbica respecto de x. Esto es igual a 4 que va a multiplicar la derivada de x cúbica respecto de x. Eso es la derivada de x a una potencia. O sea, vamos a utilizar esta fórmula. Sería m pasa multiplicando a la x y le restamos 1 al exponente. Entonces el 3 pasa multiplicando a la x, que serían 3x, y le restamos 1 al exponente. 3 menos 1 son 2. Ahí está. Esto va a ser igual a 4 por 3 son 12x cuadrada. Entonces la derivada de esto serían 12x cuadrada. Podemos hacerlo ya directamente, multiplicando este 2 por este 50. Menos 2 por 50 serían 100, x a la 2 menos 1, pues solamente sería a la 1. Más 150 por la derivada de x respecto de x es 1, entonces ya no tiene caso ponerlo, ¿verdad? Entonces, derivando la función me quedaría esto que tenemos aquí. 12x cuadrada menos 100x más 150, perfecto. Entonces, ya tenemos el paso número 1. El paso número 2, ¿cuál es el paso número 2? El paso número 2 es obtener los puntos críticos. Paso número 2, obtener puntos críticos. Obtener puntos críticos. ¿Cómo obteníamos los puntos críticos? Agarrábamos la función derivada y lo igualábamos a 0. Entonces serían 12x cuadrada menos 100x más 150 igual a 0. Perfecto. Recuerden, factorizábamos la expresión y sacábamos los valores o raíces de x, pero para esto yo primero voy a reducir esta expresión que tenemos aquí mediante máximo común divisor y sacar el factor común. Entonces, el máximo común divisor de 12, 100 y 150 serían 2, 6, 50 y 75. ¿Hay algún otro número que divida a estos tres? No. Entonces mi máximo común divisor es 2 y eso va a ser mi factor común. Entonces yo saco un 2 de la expresión y serían 6x cuadrada menos 50x más 75 igual a 0. Multiplico absolutamente todo por un medio para quitarle este 2 y me quedaría como un medio, ¿verdad? Un medio por 2 serían 2 entre 2 y ya no necesitaré multiplicar por todo esto de adentro porque este 2 ya lo va a hacer. Y serían 6x cuadrada menos 50x más 75 igual a 0 por un medio, pues es 0. 2 entre 2 se hacen 1, entonces me quedaría de esta manera, ya sin los paréntesis, ¿verdad? Entonces, 6x cuadrada menos 50x más 75 lo tengo que resolver, sacando los valores o raíces que satisfacen la ecuación de segundo grado. La podemos hacer con factorización o la podemos hacer con la fórmula general. La verdad es que esto está un poco difícil ya que es un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Entonces la factorización no es tan fácil. Vamos a tener que hacerlo con fórmula general. Voy a hacerlo con fórmula general. En realidad esto ya no lo voy a utilizar. Nada más esto. Entonces voy a borrar esto que tenemos aquí. Y aquí voy a utilizar la fórmula general, ¿verdad? ¿Hasta dónde puedo borrar? Hasta acá, ¿no? Ahí, perfecto. Entonces, recordemos la fórmula general que es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Perfecto. ¿Qué es b, qué es a y qué es c? Recuerden, a es el término que multiplica, el coeficiente, perdón, que multiplica a la x cuadrada. B es el coeficiente que multiplica a la x lineal con todo y signo. Y c es el término independiente. Entonces, vamos a decir que esto va a ser igual a menos de la fórmula b. ¿Cuánto vale b? Es menos 50. Recuerden agarrarlo con todo y signo.
más o menos la raíz cuadrada de b cuadrada, o sea, menos b al cuadrado, menos 4 que va a multiplicar a a. ¿A cuánto vale? 6. Que va a multiplicar a c, que son 75. Ahí está sabroso. Entre 2 que va a multiplicar a que son 6. Esto va a ser igual a menos por menos, va a ser más 50 más menos la raíz cuadrada de menos 50 al cuadrado, menos por menos es más. 50 por 50 son, bueno, 5 por 5 son 25, entonces serían 2500, ¿no? 2500 menos por más son menos, 6 por 4 son 24 por 75, que no sé cuánto sea, ahorita lo hacemos. Entre 2 por 6, que son 12, perfecto. Entonces, esto... Ay, güey, a la verga. Esto va a ser igual a 50 más menos la raíz cuadrada de 2500 menos 24 por 75. Vamos a hacer esa multiplicación. 24 por 75 me quedaría de la siguiente manera. 5 por 4 son 20, 5 por 2 son 10, serían 12, ¿no? 5 por 4, sí. 7 por 4 son 28, 7 por 2 son 14, serían 16, entonces son 0, 0, 1, serían 8 y sería 1, son 1800, entonces son 2500 menos 1800 entre 12, ahí está. Esto va a ser igual a 50 más menos la raíz cuadrada de 2500 menos 1800, son 700, ese es sencillito, entre 12. Esto va a ser igual a 50 más menos la raíz cuadrada de este 700, yo lo puedo escribir como 100 por 7. Serían 100 por 7, ahí está, entre 12. 100 por 7 es más fácil de hacer que 700. Esto va a ser igual a 50 más menos. Aquí, con leyes de los radicales, lo voy a separar como la raíz de 100, que va a multiplicar a la raíz de 7, entre 12. Esto va a ser igual a 50 más menos, la raíz de 100 son 10 por la raíz de 7, entre 12. Perfecto, ahí está bien sabroso. Entonces, vamos a separar en x1 y x2 y me quedaría de la siguiente manera. Pues yo creo que voy a tener que borrar ese espacio. Esto no lo tengo que borrar, es importante. Entonces serían 50 más 10 raíz de 7 entre 12, porque es la primera raíz que se queda con el signo más. Y la otra serían 50 menos 10 raíz de 7 sobre 12. Perfecto. Ahí está. Entonces, eso todavía se puede reducir, ¿eh? Eso todavía se puede reducir. ¿Cómo lo vamos a reducir? Interesante. Necesito espacio. Otra vez, necesito espacio. Vamos a reducirlo con factorizaciones. Factorizando, muy sencillo. Esto es igual a, aquí que tienen en común, un 10. Entonces le saco un 10 y aquí nada más serían 5 más raíz de 7, ahí está, entre el 12 que yo lo puedo escribir como un 6 por 2, ¿no? Perfecto. Esto me quedaría como 10 que va a multiplicar a 5 más raíz de 7 entre... al 10 lo voy a escribir ya como 5 por 2, perdón, ya lo voy a escribir como 5 por 2 por 6 por 2. Este 2 con este 2 se cancelan y solamente me quedarían 5 por 5 más raíz de 7 entre 6. Ahí está. Ya no se puede reducir absolutamente nada más, entonces esto va a ser igual a 5 por 5 son 25 más 5 raíz de 7 entre 6. Ahí está, perfecto. Y el otro me va a quedar exactamente lo mismo, pero con signo negativo. Serían 25 menos 5 raíz de 7 sobre 6. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recapitulando todo, ya obtuve la fórmula del volumen, ya derivé, ya obtuve los puntos críticos, porque ya tenemos, recuerden, directamente la fórmula general ya me da los valores o raíces. Entonces, ¿qué sigue? Punto número 3, sacar la segunda derivada. Entonces vamos a tener que derivar esto que tenemos aquí. Sería el punto número 3. Punto número 3. Obtener v' de x, es decir, la segunda derivada. ¿Dónde está nuestra primera derivada? Aquí. Entonces, nuestra primera derivada me quedaría como v' de x es igual a 12x cuadrada menos 100x más 150. v' de x va a ser igual a 12x cuadrada. ¿Cuál es la derivada de 12x cuadrada? Es ya directamente 2 que va a multiplicar al 12, serían 24x a la 2 menos 1, solamente es 1, menos 100 por x, la derivada de 100x son 100, y la derivada de una constante respecto de x es igual a 0. Entonces esto se hace 0 al derivarse, ¿verdad?
más 150 más 0. Ahí está, perfecto. Entonces, esta ya es la segunda derivada. Esta es b' de x. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Punto número 4. Punto número 4. Evaluar puntos críticos en v' de x. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis, porque recuerden, necesitamos hacer lo siguiente. Ay, no quiero borrar esto, pero lo tengo que borrar. Ja, ja, ja. De todos modos, aquí ya están los valores o raíces, ¿no? Aquí vamos a ponerle que este es x1 y este es x2. Perfecto. Entonces, recuerden que tengo que evaluar los puntos críticos en b' de x, ¿no? Para esto, yo necesito el concepto de la segunda derivada. ¿Cómo hacíamos la definición de segunda derivada? Recuerden, cuando f' de un punto evaluado en A es mayor que 0, entonces esto se le considera que es un mínimo. Cuando f' de A es menor que 0, entonces se le considera un máximo. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Es muy importante y demasiado importante. Porque para esto tengo que yo leer el problema una vez más. Vamos a leer el problema. Antes de hacerlo, vamos a leer el problema. Me dice, se desea fabricar una caja sin tapa con una lámina de 10 por 15 centímetros. Ajá. ¿Cuánto se deberá cortar en cada esquina de la lámina para obtener el volumen máximo? Volumen máximo. Entonces, a nosotros nos va a importar aquel que al evaluarlo me genere un máximo. Haciendo eso. Entonces, vamos a evaluar esos dos puntos críticos en nuestra segunda derivada. Y me quedaría que v' de x va a ser igual a... Lo voy a evaluar primero en el punto 1 de x1, ¿no? Vamos a ponerle v' de x1 porque ya estoy evaluando en este punto de x1. No voy a poner toda esa madre, ¿no? Entonces serían 24, recuerden, se evalúan en la segunda derivada. 24 por 25 menos 5 raíz de 7 sobre 6 menos 100. Ahí está, perfecto. Entonces, v' de x1 me quedaría como 24 entre 6 son 4, que va a multiplicar a 25 menos 5 raíz de 7 menos 100, y esto va a ser igual a, aplicamos la chita, 4 por 25 y 4 por menos 5 raíz de 7, y me quedaría 4 por 25 son 100, más por menos son menos, 4 por 5 son 20 raíz de 7, y menos 100 que tenemos aquí, menos 100, ahí está, perfecto. Ahora, 100 menos 100 me va a quedar como 0, y esto va a ser igual a menos 20 raíz de 7. Y este que tenemos aquí, si nos damos cuenta, me dio el resultado negativo. Entonces, recuerden, la segunda derivada, al evaluarse en uno de los puntos críticos, si es negativo, es un máximo. Si es positivo, es un mínimo. Y el problema nos está pidiendo un máximo. Por lo tanto, el punto evaluado que me dio el negativo es el máximo. Y el resultado de este problema, que sería x1 igual a 25 menos 5 raíz de 7 sobre 6. Y ese es el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice calcular la integral indefinida de, y me dan esto que tenemos aquí. Bueno, para empezar, después de haber resuelto un problema de optimización en la guía de la UNAM que me sorprendió, este problema pues ya no está nada difícil, es una integral completamente casi directa. Digo casi directa porque tiene que ser por cambio de variable, pero es casi directa. Para poder resolver esto, obviamente necesitamos sabernos las fórmulas de integración, y si no nos las sabemos, por lo menos tenerlas a la mano. Obviamente recuerden que los exámenes no dejan sacar los formularios, así que se las tienen que saber sí o sí. Pero si aún no se las saben, entonces ténganlas a la mano. Ahora, si no tienen o no saben de dónde sacarlo, no pasa absolutamente nada. Antes de resolver este problema, voy a poner el formulario de integrales directas. Antes de este problema, Entonces, antes de que aparezca el enunciado, va a estar el formulario de integrales directas. Así que vayan a verlo. Ya obviamente le pusieron pausa y lo fueron a ver, ya que lo tienen a la mano. Entonces, vamos a empezar. Si nos damos cuenta y ya revisaron el formulario, no hay absolutamente ni una sola integral directa o primitiva que tenga esta forma. Ni una sola, ni una sola. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es el cambio de variable. ¿Cómo podemos hacer un cambio de variable respecto a esta integral? ¿Y qué es el cambio de variable? Bueno,
La integral por cambio de variable es una integral que precisamente trata de convertir una integral que no es directa a su forma primitiva o directa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues viendo qué fórmula de integración se puede parecer más a esta integral que tenemos aquí. Para empezar, no hay absolutamente ni una sola fórmula de integración directa que contenga un logaritmo natural de x. Y estoy hablando de fórmula de integración directa, porque a veces se encuentran eso como una fórmula de integración directa, pero eso no es una fórmula de integración directa. En realidad, su uso es tan frecuente que se utiliza como directa, pero no es directa, se tiene que hacer por partes. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar todo nuestro logaritmo natural de x como nuestro cambio de variable. Nuestro cambio de variable lo vamos a nombrar con la letra u, que es la que generalmente se utiliza. Y decimos que u va a ser igual al logaritmo natural de x. Ahora, tengo que sacar el diferencial por ambos lados, es decir, derivarlo. La derivada de u respecto de x, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Obviamente también necesitan un formulario de derivadas o saberse las fórmulas de derivación. La derivada de logaritmo natural de x respecto de x es igual a 1 sobre x. Ahí está. No lo necesitaban, ¿verdad? Porque ahora vamos a derivar eso. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y como está sacando la diferencial, es 1 sobre x por la diferencial de x. Ahora, esta x que está dividiendo yo la voy a pasar multiplicando. Sería x por la diferencial de u es igual a mi diferencial de x. Ahora, ¿qué voy a hacer en el cambio de variable? Todos los lugares donde yo vea un logaritmo natural de x la voy a escribir como una u, y todos los lugares donde yo vea una diferencial de x voy a poner x por diferencial de u. El cambio de variable va a estar bien si, solo si, termina en términos de una única variable. No pueden tener u y x combinadas, o sí pueden tenerlo, pero ya estaría un poquito mal su cambio de variable, a menos que ya hagan otro cambio de variable especial, pero no pasa absolutamente nada. Vamos a escribirlo. Eso me quedaría como la integral del logaritmo natural de x. Decimos que, recuerden, es u, que es nuestro cambio de variable, entre x, ¿verdad?, por la diferencial de x, pero diferencial de x vale x por diferencial de u. Ya se espantaron porque ya quedaron x y diferenciales de u. Pero no se espanten, ¿por qué? Porque x con x se cancela. Esto va a quedar como la integral de u por mi diferencial de u. Ahí está, bien sabroso y bien delicioso. Esto ya es una integral completamente directa de la forma: la integral de x a la m por mi diferencial de x es igual a x a la m más 1 entre m más 1 más mi constante de integración. Recuerden, en este caso, como obviamente no estamos integrando respecto de x, sino estamos integrando respecto de u, pues nuestra variable va a ser u, no x. Entonces es exactamente lo mismo. Es la integral de u a la m por mi diferencial de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 más mi constante de integración. Entonces, recuerden, todo depende respecto a qué variable se va a integrar. No se espanten si no la ven tal cual. Obviamente no la van a ver con la mismita variable. Hay algunos que utilizan u, otros utilizan v, otros utilizan x, pero es lo mismo, ¿no? Entonces esto es igual a la integral de u por mi diferencial de u. Aplicamos esta formulita, sería u ¿a cuánto está elevado? A la 1 más 1 entre 1 más 1. Esto va a ser igual a u a la 1 más 1 son 2 entre 1 más 1 son 2. Esto va a ser igual a 1 medio de u cuadrada. Regresamos al cambio de variable que hicimos en un inicio y me quedaría como 1 medio de el logaritmo natural de x elevado al cuadrado más mi constante de integración, y este sería el resultado de este problema. Muy importante decir y recalcar que la guía está mal. La guía dice que la respuesta del problema es el inciso D, si no mal recuerdo, pero en realidad no es así. A ver, déjenme revisar. No, la guía dice que el inciso C es el correcto. No, en realidad el inciso A es el correcto, aunque no diría que es el tan correcto. ¿Por qué? Porque el inciso A en la guía está escrito como 1 medio del logaritmo natural de x cuadrada más mi constante de integración. ¿Sí, no? Ahí está. Simón, sí está escrito de esa manera. Eso está mal. O sea, está bien, pero está mal. Podría ser el resultado correcto siempre y cuando hubiera un paréntesis que eleve al cuadrado. El cuadrado está elevando al logaritmo natural de x. Si lo escribimos como lo tiene la perra guía, aquí sí me está diciendo que el argumento, que es x, está siendo elevado al cuadrado.
Solamente el argumento, que es x, está siendo elevado al cuadrado según la guía, y si nos basamos en la respuesta A. Para empezar, la respuesta C está mal. Entonces, si nos basamos en lo que tiene la guía, que es el inciso A, que es un medio logaritmo natural de x al cuadrado más c, entonces es lo más próximo al resultado correcto. El resultado correcto, recuerden, es esto que tenemos aquí. Entonces, no podemos decir tampoco que la respuesta correcta es el inciso A. ¿Por qué? Porque si nosotros lo escribimos como lo tiene la guía en el inciso A, ya les dije, lo está diciendo que nada más el argumento está siendo elevado al cuadrado. Y yo eso fácilmente lo puedo transformar mediante propiedades de los logaritmos como 2 entre 2 logaritmo natural de x más c. Y esto sería logaritmo natural de x más c. Entonces, en realidad la respuesta correcta no está en los incisos. Ajá. Mucho ojo con eso, mucho ojo con eso. Hay veces en los que yo sí omito los paréntesis porque no son necesarios. Pero específicamente en este problema y en este caso es necesario y obligatorio. Entonces, la respuesta correcta de este problema sería 1 medio por el logaritmo natural de x todo elevado al cuadrado más c, o 1 medio del logaritmo natural al cuadrado de x más c. Porque aquí sí me está diciendo que es el logaritmo natural al cuadrado, no el argumento de la función. Ajá. Entonces, cualquiera de estos dos resultados sería el correcto. Ninguno de esos dos está en los incisos. Y el inciso C está mal. Entonces, este es el resultado correcto de este problema. Ah, y si hay algún otro imbécil que diga que el inciso A es el correcto, no confíen en él. Definitivamente no confíen en él. Y bueno, vamos a resolver el último problema de la parte de matemáticas de la guía de la UNAM área 1 y nos quedaría como la integral de 2x menos 1 al cubo por mi diferencial de x. Bueno, esto es una integral directa o por cambio de variables según como lo quieran ver. Es directa siempre y cuando resuelvan el binomio al cubo, pero para eso tendrían 4 integrales directas y se puede hacer por cambio de variable muchísimo más rápido. ¿Cómo? Pues el cambio de variable, como no hay nada más que agarrar, vamos a agarrar todo el argumento de mi exponente. Entonces decimos que u es igual a 2x menos 1. Sacamos nuestra diferencial y la diferencial de u va a ser igual a la derivada de 2x menos 1. ¿Cuánto es la derivada de 2x menos 1? Recuerden, la derivada de 2x respecto de x va a ser igual a 2 por la derivada de x respecto de x. Esto es igual a 2 por la derivada de x respecto de x es 1 y esto es igual a 2. Entonces solamente va a ser 2. La derivada de 1 sería la derivada de una constante respecto de x y esto es igual a 0. Automáticamente menos 1 se hace 0. Entonces la derivada de 2x menos 1 serían nada más 2 por mi diferencial de x. Recuerden, se están sacando el diferencial, pero es por medio de derivadas. Entonces, despejamos el valor de diferencial. El 2 que está multiplicando lo paso dividiendo y mi diferencial de u entre 2 va a ser igual a mi diferencial de x. Sustituimos en el cambio de variable nuestra integral y me quedaría como 2x menos 1 al cubo, pero 2x menos 1 es u, así que sería solamente u al cubo por mi diferencial de x, que serían diferencial de u entre 2. Ahí está, perfecto. Aplicamos propiedades de las integrales, que me dice que cuando yo tengo la integral de una constante de x por mi diferencial de x, esto es igual a la constante por la integral de x por mi diferencial de x, es decir, todo lo que sea constante sale de la integral. Todo lo que no esté respecto a la variable que se está integrando cuenta como constante. ¿Respecto a qué variable estamos integrando aquí? Respecto a u. ¿Qué no es u? Pues el 1 medio que está aquí. Entonces serían 1 medio por la integral de u cúbica por mi diferencial de u. Ahí está. Esto ya es una integral completamente directa de la forma de x a una potencia. X a la m por mi diferencial de x es igual a x a la m más 1 entre m más 1 más mi constante de integración. Recuerden, como estamos integrando respecto de u, es lo mismo, solamente cambia la variable, cambia la letra, ¿verdad? Entonces, esto me quedaría como 1 medio de la integral de u cúbica por mi diferencial de u. Ya dijimos que vamos a aplicar esta fórmula, entonces sería u a la 3 más 1 entre 3 más 1, sabroso. Esto va a ser igual a 1 medio que multiplica a la u a la 3 más 1, serían u a la 4 entre 3 más 1 son 4, perfecto. Esto va a ser igual a 1 medio, pues ya podemos multiplicar, ¿no? Multiplicación de fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador, y me quedaría como u a la cuarta entre 4 por 2 son 8. Y esto va a ser igual a el u, regresamos a nuestro cambio de variable, y serían 2x menos 1 a la cuarta
entre 8 más mi constante de integración, o lo mismo que sería un octavo de 12x menos 1 a la cuarta más mi constante de integración. Entonces, tanto esto que tenemos aquí como esto son el resultado de este problema. Y con esto culmino y termino la parte de matemáticas del área 1 para la guía de la UNAM. Estoy viendo si me da tiempo de terminar área 2, 3 y 4. No sé si me dé tiempo, espero que sí, ojalá que sí, porque también tengo la guía del poli pendiente y pues ustedes no están para saberlo, ¿verdad? Yo sé que les vale verga, ¿no? Nadie me preguntó, pero me enfermé en estos días, entonces la verdad tenía la garganta súper cerrada, no podía ni siquiera hablar y eso me atrasó un chingo. Entonces, la verdad no contemplaba eso, ¿no? Entonces, bueno, si no pasa absolutamente nada más, vamos a seguir a darle diario como lo habíamos hecho constantemente. Entonces, pues el resultado de este problema sería este o este. Terminamos la guía de matemáticas, de la parte de matemáticas en el área 1. Síganme en mis redes sociales, van a aparecer lo que... Uy, están sabrosos. Síganme, no subo nada importante más que en Facebook, pero ustedes síganme.